Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido y feliz año nuevo. Hoy voy a comentaros la película The Visitors, o Los Visitantes. Bueno, es una película de casas encantadas de finales de los 80, concretamente del año 1988. Una película sueca, aunque parece una película totalmente estadounidense. Si la veis, pues parece una película norteamericana, cuando es una película sueca. Pero bueno, ha cogido los parámetros de ese cine de casas encantadas estadounidense. Y bueno, ya digamos que llegó en una época en la cual lo que son las películas de casas encantadas pues ya no tenían el auge que tenían en un principio. O sea, ya habíamos tenido Amityville y varias secuelas de Amityville, habíamos tenido Poltergeist, la secuela de Poltergeist, aparte ya de, si nos vamos más atrás, películas como La leyenda de la mansión del infierno en los 70 o Pesadilla diabólica, ¿no? Y hemos tenido ya bastantes películas de casas encantadas. Entonces ya llegó en una época, a finales de los 80, en el cual el cine de terror en general, ya no solamente el de Casas Encantadas, estaba dando un giro un poco más a lo que ya veríamos en los 90, que era un cine un poco más light, ¿no? No era esa brutalidad y ese salvajismo de principios de los 80. Ya eran películas, eso yo siempre lo he puesto como ejemplo la saga de Viernes 13. Si comparáis Viernes 13 de la primera a la cuarta y luego ya de la quinta, que es del 85 hacia adelante, se nota la diferencia. Los asesinatos eran mucho más explícitos, mucho más sangrientos en lo que son las cuatro primeras películas. Luego ya eran como todos, muchos de ellos fuera de cámara. Había sangre, pero no era la misma el mismo salvajismo y la misma sangría que en las primeras películas, ¿no? Eran asesinatos pues un poco más light, como digo, muchos fuera de lo que es fuera de plano. Entonces hubo, digamos, en los slashers se notó mucho, esos de principio de los 80, slashers brutales como El asesino de Rosemary o La quema, y luego ya se notaron, pues era una época en la que era un cine como más light en todos los aspectos. Aún así, también habían películas bastante brutales, ¿no? En el 87 llegó Hellraiser y eso fue una bestialidad. Alguna secuela de Pesadilla en el Street también, que mostraba algunas escenas bastante explícitas, como la tercera, la cuarta o la quinta, que eran pues respectivamente 87, 88, 89. Pero en general era un cine ya un poco más light, más suave, que ya era lo que nos iba... lo que iba a venir, lo que es la década siguiente, que eran los 90. Ese cine un poco más suavecillo, un poco más light, en general. Y el cine de Casas Encantadas pues no iba a ser menos. Entonces esta película es una película que está bien, a mí me gusta, tiene puntos muy buenos y tiene cosas muy buenas la película, pero en general es una película pues un poco flojita, ¿no? El argumento es una familia de estadounidenses que se va a vivir a Suecia porque el marido le ha salido un trabajo allí. Entonces llegan a una casa nueva, pues lo típico, ¿no? Llega la familia, que es el matrimonio con dos hijos pequeños, un niño y una niña, llegan a la casa, a otro país, una casa que está pues, en medio como del campo, un lugar bastante solitario. Y entonces sí que es cierto de que cogiendo los parámetros de lo que es el cine de casas encantadas tradicional, han variado algunas cosas. Es como que han querido hacer algunas cosas que la hagan un poco diferente. Por ejemplo, aquí nos olvidamos de esos elementos tan sobrenaturales, digamos, tan espectaculares como era lo que llegó con Poltergeist, ¿no? Después de Poltergeist, todo lo que es ese cine de casas encantadas era como que mamó de dos fuentes, ¿no? Pasa como con los slashers, que mamaron de La noche de Halloween y de Viernes 13, ¿no? Algunos eran como más contenidos, como que mostraban... no eran asesinatos uno detrás de otro, sino que mostraban como más suspense, un asesino a lo mejor pues que iba como acechando a las víctimas, acosando a las víctimas, para luego lo que es el tramo final ya mostrar todos los asesinatos, ¿no? Eran como más contenidos, ¿no? Mantenían un tempo un poco más, un tempo más relajado, ¿no? Más pausado. Mientras que otros iban a saco como era Viernes 13, en plan mucha muerte, un asesinato detrás de otro y mucha casquerilla. Entonces las películas de Casas Encantadas es como que tomaron dos vertientes de las películas más exitosas que habían venido últimamente, que eran la película de Amityville y la de Poltergeist. Entonces muchas tiraban del tema de Tren de la Bruja, lleno de efectos especiales, de fenómenos sobrenaturales, como era Poltergeist, mientras que otros pues tiraban un poco más con un tempo más pausado, con un misterio, con una especie de creación de una atmósfera malsana que va como contaminando a los miembros de la familia, como era el caso de Amityville.
Esta tiraría más un poco a lo Amityville, aunque lo que es el tramo final ya se desata en cuanto a fenómenos sobrenaturales y ya llega a ser un poco más poltergeist. Pero lo que es el resto de la película no vemos muchos fenómenos sobrenaturales. Es más, todo lo que sucede en la película puede tener una explicación lógica. Lo que es la explicación sobrenatural se la da lo que es el marido, que también esto difiere en cuanto a otras películas de casas encantadas, en las que casi siempre solía ser la mujer la que veía estos fenómenos sobrenaturales, o alguno de los niños, o la mujer y los niños, pero el marido era como que era el escéptico, el que llegaba y no se cree nada, y tal. Aquí no, aquí es al revés, aquí es el que está viendo o sintiendo esos fenómenos sobrenaturales, es el marido. Entonces en esto cambian lo que es el parámetro y la estructura en cuanto a otras películas de casas encantadas, ¿no? Es como que la estructura es la misma, de familia que llega a una casa nueva, empiezan a suceder cosas extrañas, pero han cambiado algunas cosas, como es el caso de que quien está sintiendo y viendo esos fenómenos sobrenaturales es el marido y no es la mujer. Eso por un lado. Luego, el tema de fenómenos sobrenaturales, como digo, no hay nada en plan espectacular de puertas que se abren, de objetos que se mueven, todo puede tener una explicación lógica. Aquí se utiliza mucho lo que son los sonidos, ¿no? El hombre empieza como a escuchar sonidos extraños, sonidos que le llevan hacia el desván. Esto a que nos retrotrae al final de la escalera, por ejemplo. Le llevan hacia el desván, muchos sonidos, muchas sombras, algo que él ve a lo mejor por la noche, que ve moverse, como una sombra que ve moverse, o estando con los niños lo que es fuera de la casa, ve como por la ventana como que pasa alguien, que no es la mujer, y sube y entonces coge una navajilla y se mete buscando por las habitaciones a ver si ve a ese intruso. Entonces son elementos que él al final los da por sobrenaturales, pero que pueden tener una explicación lógica. Por ejemplo, el ruido que puede escuchar a lo mejor pueden ser las tuberías, una casa vieja. A veces hace ruido, la madera cruje, las tuberías pasan agua, son tuberías viejas. Puede tener una explicación. Que solo lo oiga él, bueno, pues da la casualidad. A lo mejor la mujer en ese momento no oye nada porque bien en una de las escenas ella está durmiendo mientras que él está despierto. Es una noche de tormenta. También eso, quieras o no, puede un poco incitar a creer que estás escuchando algo que realmente no estás escuchando, que estás viendo algo que realmente no estás viendo, porque la tormenta pues hace ruido, cosa que no te deja quizás oír los ruidos de la casa. Puedes confundir el ruido de la tormenta con algún ruido de la casa, o bien alguna sombra que tú puedas ver puede ser el reflejo de un relámpago. Entonces quiero decir que no todo puede tener una explicación lógica, mientras que el hombre, sin embargo, al final le da una explicación sobrenatural, de que aquí está pasando algo extraño, algo sobrenatural. También podemos achacar, si nos ponemos en plan escépticos como espectadores, de que el tipo es un tipo que bebe mucho. La verdad es que es un tipo que llega, es un poco mal encarado. Se parece a Antonio Banderas un poquillo el protagonista. Es un poco, no para de beber, siempre está bebiendo, se hincha a beber, siempre está que si con whisky, que si con cerveza, bebiéndose, comiéndose casca una botella entera de vino, el tipo siempre está bebiendo. Y eso también puede influir entre que hayas oído algún ruido raro, el efecto de la bebida, puedas creerte de que a lo mejor está pasando algo sobrenatural en la casa, los ruidos de una tormenta, son todos elementos que pueden dar una explicación lógica a lo que allí está pasando. No tiene por qué en ningún momento la película te hace ver a ti como espectador de que haya algo sobrenatural, porque si tú te pones a ver como digo, los toros desde fuera de la barrera, tú lo que ves ahí es un tipo que llega, que el trabajo no le va muy bien porque él tiene que hacer como una especie como de proyecto, pero no le gusta a los jefes ese proyecto y le dan otra oportunidad, pero si falla pierde el trabajo. Entonces, claro, pierde el trabajo, han invertido todo en esa casa, ¿ya cómo van a pagar la casa? O sea, son problemas. Junta todos esos problemas que tiene familiares, más el alcohol, para aliviar esos problemas, pero se suman problemas familiares, más el alcohol, más la sugestión que tú estás teniendo con toda esa mezcla de problemas con la familia, en el trabajo, problemas porque la mujer como que le echa mucho en cara de que pues, estamos aquí por tu culpa, siempre piensas en ti, no, es que esto era para mejorar a la familia, para darnos una vida mejor, ya, pero al final mira lo que ha pasado. Bueno, en fin, todos esos problemas, más la influencia del alcohol, más la influencia a lo mejor de estar en otro país, muchas noches de tormenta, que parece ser que por las noches hay bastantes noches de tormenta, y esos ruidos que hay en la casa, pues han influido en su mente que quizás crea que haya un elemento sobrenatural cuando no lo hay. Entonces la película juega mucho psicológicamente en ese aspecto, lo que la difiere quizás de otras películas de casas encantadas, que ya sí que es cierto de que vemos de que algo sobrenatural hay ahí, ¿no? Entonces, aquí es como que te lo dejo un poco en el aire. Solamente ya es el tramo final que se desata todos esos fenómenos sobrenaturales y ahí sí que ya se acerca más a lo que sería poltergeist. Entonces juega mucho y digo, tiene bastantes escenas bastante buenas.
Por ejemplo, juega mucho en lo que son esos ruidos en el desván. Hay una puerta en el desván que no se puede abrir, pero parece que lo que es la cámara te enfoca mucho esa puerta, como que hay algo misterioso detrás de esa puerta, ¿no? Algo terrorífico. Recordamos como la cámara en El Exorcista enfocaba la puerta de la habitación de Regan. Hay algo malvado detrás de esa puerta. Aquí igual, aquí no sabemos lo que hay, no sabemos ni siquiera si hay algo sobrenatural, pero hay algo extraño detrás de esa puerta. Por lo menos el enfocar tanto la puerta te hace pensar de que hay algo malo, algo extraño detrás de esa puerta, te hace sospechar de esa puerta. Entonces tiene muchos planos detalle por de lo que son objetos y el mobiliario, de lo que es la casa, sobre todo de esa puerta, para que tú ya sospeches de que algo raro hay detrás. Si esos sonidos todos te llevan hacia el desván y encima se enfoca tanto esa puerta, es porque algo raro hay detrás de esa puerta. Utiliza también muchos travelings muy suaves, muy a lo Terence Fisher en ese aspecto, que Terence Fisher, al igual que otros directores como Mario Bava, pues han influido muchísimo en otros cineastas. Entonces aquí vemos como la cámara va recorriendo todas las estancias de la casa. A veces vemos cómo va recorriendo las estancias a través, por ejemplo, de la barandilla de la escalera, ¿no? Vemos como a través de la barandilla va recorriendo lo que es la cámara, las estancias de lo que es la casa, las diferentes habitaciones, muchos planos de detalle, tiene muchos planos medios y planos sobre todo generales, primeros planos, pero de las expresiones de los protagonistas. Tiene, por ejemplo, una escena que está genial, que el tipo sube al desván y entonces se ve como una especie de zoom, pero en 3 veces, ¿no? Que se acerca a la puerta como fum, 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 y se acerca a la puerta, ¿no? Y luego vemos eso mismo hacia él, hacia la cara de él, es como que algo escucha detrás de la puerta que le asusta. Entonces vemos de nuevo como que el zoom es como que un rebote, es como que es un triple zoom de pum, 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 se acerca 3 veces hacia la puerta y luego pum, se aleja de la puerta 3 veces y se acerca hacia él. Y vemos como el zoom va 3 veces hacia su cara para ver la expresión de horror y sale corriendo de lo que es del desván, porque algo ha escuchado, algo ha sentido que hay detrás de esa puerta. Entonces está muy bien rodada la película, la verdad es que cuidan muy bien esos detalles y tiene escenas muy buenas, la ambientación y la atmósfera, lo que es esas noches de tormenta, cómo juega con los claroscuros, tiene unos filtros de colores azules sin llegar a ser noche americana, tiene unos filtros de color azul que le da un tono así como sobrenatural a todo lo que es la ambientación de la casa. Luego también lo que es el desván, por ejemplo, pues está lleno de telarañas, ¿no? Es como un sitio muy lúgubre, todo lleno de las lámparas llenas de telarañas. Se ve mucho, por ejemplo, también, aparte de que enfocan la puerta, como se va moviendo mucho una lámpara que hay llena de telarañas, se va moviendo. Entonces, ¿puede ser algo sobrenatural? Sí, pero también puede ser una corriente de aire. O sea, que se mueva una lámpara no significa nada. O sea, una ventana abierta o lo que sea puede ser una corriente. Como digo, hasta el final no sabemos realmente si todo está en la mente del protagonista o hay fenómenos sobrenaturales, hay algo sobrenatural en la casa. Llaman a un tipo que es un experto, un parapsicólogo. Esto pues lo hemos visto en infinidad de películas, ¿no? Lo hemos visto pues en las de Poltergeist. Lo que pasa que ayer era un equipo, ¿no? Aquí solamente viene uno. Lo hemos visto en El Ente. Lo hemos visto, por ejemplo, en La Leyenda de la Mansión del Infierno. Esta película, al igual que La Leyenda de la Mansión del Infierno, utiliza muchos elementos digamos, tecnológicos, ¿no? Bueno, eso también se vio en El Ente y quizás también en Poltergeist. Pero, sobre todo, en La Leyenda de la Mansión del Infierno decían que a través de una máquina que había creado uno de esos científicos se podía como coger esa energía negativa y limpiar, ¿no?, lo que es la casa. Y aquí hacen algo parecido. Es como que tiene una máquina este tipo que dice que puede como eliminar esa energía, ¿no? Esa energía que haya maléfica en esa casa, pues puede eliminarla, puede deshacerse de ella a través de esa máquina. Entonces eso nos puede recordar a la película de La Leyenda de la Mansión del Infierno. Aquí ya, bueno, pues no sé, diría yo ya una parte con spoilers, pero bueno, tampoco es que haya muchos spoilers que hacer en la película. Como digo, tiene cosas que... Los elementos tradicionales de película de casas encantadas, como digo, familia en una casa nueva, en un país nuevo, casa en medio del campo, solitaria, suceden fenómenos sobrenaturales o lo que parece ser fenómenos sobrenaturales, llama siempre a un parapsicólogo o parapsicólogos, en fin, es lo típico. Lo que pasa que aquí como que han cambiado un poco pues ciertos roles, ¿no? Aquí es el hombre el que ve esos fenómenos sobrenaturales o piensa que hay algo sobrenatural en la casa y no es la mujer. La mujer no lo cree, pero luego cuando llega es como que... Aquí el rol que tiene en otras películas de casas encantadas el hombre lo tiene la mujer. Es como que le deja hacer, ¿no? Como que tú traes al parapsicólogo, todo lo que quieras, pero como que no lo cree, ¿no? Igual que en otras películas es el hombre el que no crea a la mujer, aquí es la mujer la que no crea al hombre.
Luego siempre todas las películas de Casas Encantadas muchas veces tenemos un drama bastante pronunciado. Aquí pues el drama de que el tipo cada vez se va obsesionando más con lo que sucede ahí, cada vez va bebiendo más, es bastante mal encarado, como que se contesta muy mal a la mujer, entonces como que el matrimonio ya está teniendo problemas, el trabajo de él igual lo pierde, ya está viendo que se va a ir toda la ruina, ¿no? Porque si pierde el trabajo, pues han perdido la casa, el dinero y a ver qué hacen, ¿no? Entonces es como que hay un drama familiar muy fuerte, muy arraigado. Esto es bastante común en las películas de Casas Encantadas. Entonces es eso, tenemos la típica película de Casas Encantadas, muy rollo estadounidense, aunque la película sea sueca, pero bueno, cambiando algunos detalles y también poniéndonos en la tesitura de que puede estar todo en la mente de él, no ese rollo un poco más psicológico de decir, bueno, pues hay fenómenos pero a la vez no son muy pronunciados para que tú no sepas si está todo en su mente o de que realmente pues hay fenómenos sobrenaturales en la casa. Y bueno, ahora iría una parte con spoilers. Yo la recomiendo, es una buena película de Casas Encantadas. Para llegar en la época que llegó, donde el cine de terror estaba ya teniendo un cambio, que iba un poco más a lo light, y ya las películas de Casas Encantadas estaban un poco ya pues prácticamente olvidándose, pues es una película que está muy bien, tiene escenas bastante buenas, muchas escenas que suceden en lo que es en el desván son muy buenas, el tramo final cuando ya pues empiezan a sucederse todos esos fenómenos sobrenaturales, pues la verdad es que está muy bien realizado. Es una película que está bien, un tanto flojita, no se puede comparar con otras películas de Casas Encantadas, o sea, no llega al nivel, está claro, de Poltergeist, de Amityville, de La leyenda de la mansión del infierno, de Haunting, o sea, hay muchas que están muy por encima, ¿no? Pero está bien, es una película entretenida. Digo light por eso, pues porque al final sabemos que aquí no va a morir nadie, bueno, sí que muere uno, ahora lo diré en la parte con spoilers, pero es una película que la familia sabemos que va a sobrevivir, pues igual que en realidad que en Poltergeist sabíamos que iba a sobrevivir. El Poltergeist lo que pasa es que es más Tren de la Bruja que esta película, pero bueno, una película que yo recomiendo, una película de terror de Casas Encantadas, de manual, pero que cambia algunas cosas que la hacen ser un poquito diferente, y eso quieras o no se agradece. Ahora iría ya la parte con spoilers. Bueno, otra cosa que también cambia es que aquí muere el parapsicólogo, ¿no? Entonces aquí es algo que... Y bueno, enseguida, o sea, el parapsicólogo hace muy poco, llega, es como que ojea la casa, saca la máquina y tal, esa que tiene, y hace poca cosa, y enseguida muere, ¿no? Es algo diferente. Pero a partir de ahí ya no muere nadie más, ¿no? O sea, la familia sabemos que va a sobrevivir. Resulta que abre la puerta esa del desván y dentro lo que es está lleno como de objetos, de máscaras y de objetos así como demoníacos. Es como que antiguos inquilinos de esa casa, antiguos dueños, habían sido como satanistas, ¿no? Entonces ahí es como que habían invocado un demonio que se encontraba en esa casa. Hay una figura hasta que parece de Pinhead, ¿no? Parece el Pinhead de Hellraiser, es una cosa extraña esa figura. La ambientación está muy bien lograda en la película. Vemos un diario del antiguo dueño que estaba investigando sobre los antiguos dueños de la casa y decía como que había algo sobrenatural, que le llamaba a los visitantes, ¿no? Como algunos elementos sobrenaturales, decían que eran los visitantes y tal. Y bueno, al final pues descubrimos que hay un demonio, aparece un demonio muy brevemente, aparece un demonio, y entonces con esa máquina pues como que logra eliminar la energía negativa de ese demonio y logra destruirlo, pero la casa se quema entera y se largan de allí, ¿no? Entonces bueno, pues... Así, es que no hacía falta ni siquiera comentar una parte con spoilers, pero bueno, como digo, película que está muy bien, es muy entretenida, no os vais a aburrir para nada, tiene escenas bastante buenas que crean tensión, la ambientación y la atmósfera están muy bien, y tiene algunos elementos, dentro de ser una típica película de Casas Encantadas, tiene elementos que difieren y que cambian de lo que es la estructura general de esas películas. Y luego tenemos también el elemento pues psicológico, de que al final, bueno, pues sabes que va a ser un rollo sobrenatural, pero que te pone un poco en duda, de el protagonista es ahí como que está siempre bebiendo, todo parece que está todo en su cabeza, puede ser que esté todo en su cabeza, aunque al final no es así, pero bueno, yo la recomiendo. Dentro de un top 10 de películas de Casas Encantadas no estaría, está claro, porque hay muchas que van por delante de ella, pero sí que es cierto que es una película que para llegar en el año que llegó, para mí es mejor que esas secuelas que estaban haciendo ya de Amityville, que ya estaban ya de la saga ya yéndose a lo profundo de un hoyo. Pues antes que alguna secuela de esas de Amityville, pues esta película es más recomendable dentro de lo que es la temática de Casas Encantadas. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.